Ahora vamos a dar paso a la conferencia La escritura de mujeres en la patria literaria a cargo de Carmiña Navia Velasco. Carmiña Navia Velasco, desde sus inicios formativos, se inclinó por el estudio de la literatura, primero como estudiante de letras en la Universidad del Valle y años más tarde como estudiante de la maestría en lingüística de la misma universidad. Posteriormente, realizó su diplomado en lengua y literatura española en el Instituto Iberoamericano de Cooperación en Madrid, España, y una maestría en teología en la Universidad Javeriana de Bogotá. Gracias a su importante trabajo como escritora, feminista, teóloga y gestora cultural, es considerada una pionera en los estudios literarios con enfoque de género en Colombia e impulsora de lecturas femeninas del texto bíblico. Durante más de 4 décadas ha liderado la lucha por la educación y la cultura de las mujeres populares en Cali, centrándose en la tradición literaria femenina en América Latina y Colombia, así como en la posición de la mujer en la Biblia y la teología. En 2004 obtuvo el premio Casa de Américas, un premio muy importante porque es excepcional, considerado en función del trabajo de género. Es cofundadora y líder de la Casa Cultural Tejiendo Sororidades, donde promueve la formación y la cultura de las mujeres populares. Sus investigaciones han resaltado el papel de las escrituras colombianas y latinoamericanas en la promoción de la paz, con obras notables como La niebla camina en la ciudad, Amanecer en las alondras, Atardecer en la ciudad, La mujer protagonista en la narrativa colombiana, La narrativa femenina en Colombia y Entrelazar miradas y palabras, publicado en el 2019. Damos la bienvenida a Carmiña Navia Velasco, una de las maestras de esta escuela, una de las grandes profesoras de nuestra institución. Buenos días. Bueno, ya el lunes agradecí la invitación y celebré este evento que me parece que realmente es muy significativo. Ya con el desarrollo mismo del evento se va viendo que estamos sentando las bases para esa historia de la patria literaria. Bien, entonces yo me voy a referir, como planteábamos antes en la presentación, a el tema de la escritura de las mujeres, con una ponencia que se llama La escritura de las mujeres en la patria literaria. Ante la realidad de una historia de la literatura en el país, surgen muchos interrogantes dependiendo del punto de vista que escojamos. Concretamente voy a mirarlo ahora desde la perspectiva de la literatura que han hecho las mujeres: poesía, teatro, narrativa, otros tipos de discursos. La primera pregunta que me formulo es: ¿se hace necesario o importante señalar un capítulo aparte y especial para la escritura femenina? ¿O por el contrario, sería mejor que ésta hiciera parte del conjunto? Sin duda alguna, pienso que con el concepto de género se nos iluminan muchas de las particularidades de la dinámica escritural femenina en Colombia y se nos explican muchos de los silencios que sobre esa dinámica han caído. Una historia crítica debe dar cuenta de cómo se ha conformado entre nosotros el campo literario en la perspectiva de Bourdieu, o la República de las Letras en la perspectiva de Casanova. Trabajaré a partir del concepto de campo literario, artístico y cultural elaborado por Bourdieu, no de una manera rígida, sino complementada con otros aportes de la sociología literaria y el feminismo. Entiendo el campo en este sentido así: el campo literario es un campo de fuerzas que se ejercen sobre todos aquellos que penetran en él y de forma diferencial según la posición que ocupan, por ejemplo, tomando puntos muy alejados, la de un dramaturgo de éxito o la de un poeta de vanguardia. Al tiempo que es un campo de luchas, de competencia, que tienden a conservar o transformar ese campo de fuerzas. Dada la ubicación sociocultural que han tenido las mujeres en nuestra historia, sus dinámicas artísticas y literarias necesariamente han sido específicas y diferentes respecto a la de otros escritores y artistas. Podemos consignar que al hablar de géneros o de periodización es necesario tener enfoques propios. Igualmente, si relacionamos la historia de los textos con la de su recepción, como lo propone House, todo ello
adquiere una luz mucho más clara si lo atravesamos por la mirada específica que nos da la perspectiva de los estudios de géneros. La misma historia como disciplina se ha cuestionado sus bases y puntos de partida, reconociendo que es necesario despejar las oscuridades y no pensar que los procesos son lineales y sin ningún grosor. Partimos, como lo dice el argentino Noé Gittrich, de una mirada más compleja, cito a Gittrich. En cambio, una concepción fragmentaria de la historia que revela, como lo proponía Foucault, las rupturas más que las continuidades, ingresa en las historias de la literatura o en sus sustitutos, impulsando a seleccionar los hechos literarios historiables en otros lugares, en textos inflexivos, en anomalías y discontinuidades. Hasta allí, Gittrich. Estos diferentes acercamientos constituyen entonces un desafío enorme para quienes miramos desde distintos ángulos el devenir de las letras nacionales. ¿En qué medida las mujeres nos hemos leído a nosotras mismas? En la medida en que la literatura misma es una institución social, la lectura es también actividad altamente socializada o erudita. Leemos bien y con placer aquello que ya sabemos leer, y lo que sabemos leer depende en gran medida de aquello que ya hemos leído. Lo que escogemos leer se desprende en general de nuestras lecturas previas. Estamos atrapadas en un círculo bastante vicioso. Un canon androcéntrico genera estrategias de interpelación androcéntricas, que a su vez favorecen la canonización de textos patriarcales y la marginación de los textos ginocéntricos. En conjunto, estos puntos de partida me llevan a plantear unos canales precisos por los que sería necesario mirar las letras femeninas en Colombia. Primer punto. ¿Cómo se forma el canon literario en el país y cómo llegan a él las mujeres? A lo largo de los siglos que conocemos como los de la colonia, aparecen eventualmente escritos en el país más de hombres, pero igualmente de alguna mujer. Se trata de crónicas, narraciones, testimonios, cartas, poesías. La patria literaria se articula con mayor propiedad en la segunda mitad del siglo XIX, como parte del proceso de la configuración de nuestra república, en medio de guerras y confrontaciones de las que esta literatura parcialmente va a dar cuenta. La literatura nacional, como casi todas las del subcontinente, Argentina, Chile, México, está ligada en sus primeros pasos a la configuración de la identidad nacional en estos jóvenes países, a sus búsquedas y sus discusiones. En la segunda mitad del siglo XIX, y en medio de guerras civiles y enfrentamientos ideológicos entre los partidos liberal y conservador y sus fracciones, se establece en el ámbito cultural las bases para desarrollar el campo literario en nuestra nación. La publicación de novelas como Manuela y María señalan las rutas para las escrituras y búsquedas más propias. Pero más aún que las novelas mismas, el ambiente cultural que se configura entre 1860 y 1890 abre espacios necesarios para conseguir ampliar la formación literaria en la sociedad e igualmente para lograr grupos cada vez más amplios de lectores y lectoras. La fundación de la Academia Colombiana de la Lengua en 1871, la aparición del periódico El Mosaico y la revista Biblioteca de Señoritas va a generar una dinámica que hará de la capital una ciudad letrada. Buscando Vergara y Vergara, llega a Bogotá con su novela Manuela bajo el brazo Eugenio Díaz Castro. A esta misma ciudad se traslada Jorge Isaacs para integrarse al mundo literario, como nos lo cuenta su biógrafa María Cristina Restrepo. Dice ella: por aquel entonces estaban de moda en Bogotá ciertas reuniones de intelectuales conocidas como mosaicos. No tenían lista de miembros, presidente ni reglamento, solían celebrarse en casa de personajes como el mismo Vergara y Vergara, José María Samper, Ricardo Silva, José Manuel Marroquín, Manuel Pombo, Aníbal Galindo, Salvador Camacho Roldán, entre otros personajes de la intelectualidad. Acudían también algunas señoras como Soledad Acosta de Samper, Mercedes Párraga de Quijano, Vicenta Gómez de Silva. Hasta ahí María Cristina Restrepo.
Autores y personalidades que claramente se sentían responsables por la construcción de una identidad nacional, y la tarea que acometieron tenía centralidad literaria en sí, pero igualmente tintes políticos, educativos e ideológicos. En esta dinámica cultural se mantiene a menos 2 décadas del siglo y genera las condiciones para la constitución de un campo literario concentrado en la capital de la República. La producción novelística no se detiene y vendrán obras como Diana Cazadora de Soto Borsa o de Sobremesa de Silva, en la que la representación principal será precisamente la vida bogotana intelectual y bohemia. En la periferia, pero igualmente en estos años, se configuraron pequeños focos de producción literaria en la costa con Juan José Nieto y sobre todo en Antioquia con la valiosa escritura de Tomás Carrasquilla. Son tiempos de una gran producción narrativa que podemos ubicar entre el costumbrismo y el realismo, dinámica ampliamente recogida en el texto de Carlos José Reyes, El costumbrismo en Colombia. Igualmente, la poesía realiza sus primeros impulsos a través de iniciativas como el Parnaso Colombiano y la Lira Nueva. Y aquí tendríamos que examinar si la selección de los poetas varones comúnmente aceptada es lírica y estéticamente superior a la poesía femenina de ese momento. Llama la atención que en su extenso, bueno y detallado ensayo Reyes no mencione a una sola mujer. Me surge la pregunta, ¿por qué no lo hace? Y la única respuesta que encuentro viable es que este silencio responde a prejuicios de género. Curso Altamar, en su evolución de la novela en Colombia, recoge al menos 10 mujeres escritoras. Podemos aceptar que omitió algunas, Reyes, podemos aceptar que omitió algunas por poco conocidas o porque a su juicio su baja literaria era innegable. Pero no es entendible que nombres como los de María Josefa Acevedo de Gómez, Soledad Acosta de Samper, Priscila Herrera de Núñez, Mercedes Hurtado de Árboles y o Mercedes Gómez Victoria sean olímpicamente ignorados. Ante estas realidades es que se hace necesaria una mirada específica a la producción literaria femenina en Colombia. Es indispensable examinar cómo interactuaron las mujeres con el campo literario en cada circunstancia, en cada época, en cada momento. El rol de las mujeres en la sociedad patriarcal, como ya lo sabemos, las recluyó durante varios siglos a los interiores de sus casas. Esta era la realidad de las mujeres que por su posición económica y formación podían acceder a las letras. En Colombia, a lo largo de la colonia y al menos el primer siglo de la independencia, por tanto, ellas demoraron en introducirse al mundo literario, pero llegaron mucho antes de lo que en los manuales al uso se suele reconocer. Una extensa cita de un trabajo de Jean-Marie de Dion nos ilumina la llegada al campo de las expresiones femeninas. Cito: la realidad sociopolítica en la que fue producida la literatura femenina del siglo XIX explica en gran medida los temas y modelos que predominaban entre las escritoras que en su mayoría pertenecían a la élite neogranadina. Gran parte de la producción literaria del momento fue escrita por los hombres que subieron al poder, la élite y los líderes políticos de origen criollo. Como señala Flor María Rodríguez Arena, la escritura de ficción estuvo controlada por los hombres hasta la década del 50, tanto en su producción como en su temática, puesto que muchos de estos escritores eran a la vez eminentes líderes políticos, militares y literarios. A partir de la mitad del siglo se puede señalar un surgimiento notable en la producción literaria femenina. Muchas de las escritoras eran de familias de tradiciones literarias de la clase alta y tenían una educación privilegiada. Ellas se mostraron capaces de glorificar los grandes temas como la patria, la religión y el amor a través de una variedad de géneros que incluyen la novela, el cuento, el ensayo, el teatro y la poesía, siguiendo a veces y desviando a veces los modelos literarios populares de la época. Hasta aquí la cita. De otro lado, hay que tener en cuenta que la formación de lectoras capaces de impulsar la escritura de sus congéneres no es algo que se produce de manera natural y espontánea. La recepción literaria es también un proceso social altamente complejo y contradictorio.
Soledad Acosta realiza durante varias décadas una importante tarea para fomentar la lectura entre mujeres por medio de revistas y periódicos. Sin embargo, no encontramos hasta mediados del siglo XX un conjunto de lectoras que pueda empujar la escritura femenina. Eso hace que sea muy real lo planteado por Lola Luna. La historia literaria es la historia de las lecturas, interpretaciones y valoraciones de los textos y de las relaciones entre los textos regulada y sancionada por las instituciones literarias. En este proceso es que los textos literarios se convierten, por así decirlo, en institución. Cabría preguntarse, pues, cuál ha sido aquí la función de las lectoras. No hay en el incipiente campo literario colombiano las condiciones en las cuales las mujeres hubieran podido influir en la conformación de un amplio o restringido canon. Bien, de aquí paso a un segundo momento, me salto toda la primera mitad del siglo XX y paso a un segundo momento del campo literario. La dinámica del boom, otro momento decisivo para nuestras escritoras. Hay ejes temáticos que es necesario abordar si se va a desarrollar una historia literaria nacional, que mire la escritura femenina, cómo concebimos la periodización, qué relaciones establecemos con las dinámicas literarias más generales y en nuestro caso concreto con el campo literario en el subcontinente latinoamericano. Precisamente en este sentido me voy a detener. En tanto que partícipes de una manera u otra de la dinámica literaria latinoamericana, vivimos los colombianos y colombianas el llamado boom literario de los años 70 a través de la figura del Nobel Nacional García Márquez. ¿Podemos considerar que este autor era la única estrella fulgurante de nuestra literatura en las décadas del 60 y 70? En ocasiones se hacen unas ciertas concesiones a algún otro escritor, reconociendo que fue opacado por el arrollador éxito de 100 años de soledad. Sin embargo, no se menciona a ninguna mujer, como si en esos años no hubiera habido productos literarios femeninos dignos de tener en cuenta o tan siquiera dignos de mencionar. Historiables, como dice Yittrick. Lo primero es intentar unos parámetros que nos lleven a entender qué fue realmente el fenómeno literario del boom. En muy buen artículo, El boom en perspectiva, Ángel Rama llega incluso a preguntarse si el boom realmente existió. La definición es pues verdaderamente compleja, pero eso no exime de abordarla y tratar de marcar el fenómeno en sus propios paradigmas. Creo que lo primero que hay que apuntar es: en el boom se trató de un momento en que la literatura hispanoamericana, más concretamente la narrativa, tuvo una especie de explosión de creatividad y fuerza y mostró caminos nuevos e importantes de estructuración narrativa y de relación renovada con el lenguaje y con nuestra propia identidad. Se produjo una indiscutible renovación de la novelística en el subcontinente. Algunos autores en muy pocos años presentaron grandes novelas que definitivamente situaron en alto la producción literaria de América Latina. Aunque en el subcontinente las mujeres en esos años habían avanzado mucho como colectivo en sus conquistas y posicionamientos, en Colombia aún nos faltaba mucho camino por recorrer y en términos de reconocimientos literarios el panorama era aún bastante tímido. Algunos críticos mencionan eventualmente a Elisa Mujica y su novela Catalina, y Elena Araujo desarrolla una labor importante en el sentido de recuperar a las Sherazadas tanto latinoamericanas como colombianas. Araujo publica en el segundo tomo del Manual de la Literatura Colombiana su ensayo 7 novelistas colombianas, en el que saca del anonimato algunas producciones literarias femeninas significativas del momento. Antes de referirme a la escritora colombiana más propiamente contemporánea de las figuras del boom, quiero mencionar la obra de Fanny Buitrago, publicada en 1963, El hostigante verano de los dioses, publicado 4 años antes de 100 años de soledad. Esta novela se inscribe con toda claridad en la reestructuración de las letras que propugnan y llevan a cabo los escritores de la generación del boom. Estamos ante un ejercicio que golpea de frente los parámetros en que se mueve la novela moderna.
Un palimpsesto de voces femeninas hace tambalear la narración, exigiendo al lector un trabajo de organización y participación en el establecimiento del mundo novelístico. En uno de los pocos estudios sobre esta autora se han hecho, leemos: como resulta obvio, la estructura de la novela es bastante compleja. La estrategia consiste en interrumpir frecuentemente la diégesis principal con muchos secundarios o hipodiégesis. Esta técnica de incluir representaciones dentro de la representación permite que los lectores se enfrenten interminablemente al problema de decidir qué hechos se pueden localizar en el plano de la diégesis y cuáles dentro de la hipodiégesis. Más aún, los lectores deben precisar en qué nivel narrativo se mueven y cómo los continuos cambios de un nivel narrativo a otro afectan su propia perspectiva de los eventos. Es claro que el trabajo de Buitrago en esta obra anticipa con éxito muchos de los quiebres narrativos que realizan los integrantes del boom. Por ejemplo, una novela como El Oxígeno Pájaro de la Noche, que sería publicada en 1970, es decir, 7 años después. A pesar de ello, el silencio crítico y publicitario cayó inexplicablemente sobre esta autora. Pero el hecho o el escándalo mayor recae en la mejor novela que sobre la violencia se ha escrito en Colombia. Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, publicada en 1975. Alba Lucía Ángel, su autora, como ella lo ha testimoniado varias veces, compartió veladas y trasegares con los miembros más connotados del boom: García Márquez, Cortázar, Fuentes, Vargas Llosa. Todos ellos conocían su trabajo de escritura. Sin embargo, al haber sido ignorada por la Balcells, la cubrió un manto de invisibilidad. La novela de Ángel nos narra una historia de violencias y muerte, centralmente las precipitadas en el país por los enfrentamientos entre liberales y conservadores a mediados del siglo XX. Las dinámicas de guerra que se desencadenan a partir de los sucesos del 9 de abril del 48. Pero igualmente se remonta a violencias remotas de todo tipo que se repiten generación tras generación y se muerden la cola, reiniciándose permanentemente, tal como ocurre en nuestra realidad y en nuestra historia. Sobre este tapiz de fondo se entrelazan en el texto varios posibles recorridos. Podemos hablar incluso de varias novelas en una, porque Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón es un texto ambicioso de gran pretensión y dimensión que permite a lectores y lectoras incursionar en múltiples registros a la vez. Podemos pensar en La pájara pinta como en una novela total en el sentido definido por Vargas Llosa. En ese sentido es una novela en la que se actualiza la heteroglosia social de mediados del siglo XX en el país. Una novela que da cuenta en el nivel de la representación de hechos y dinámicas y procesos que nos configuraron como nación. La importancia de esta obra y otras de la misma Alba Lucía Ángel no es discutible. Y aunque en los últimos años ha recibido atención especial desde la academia, no se la ha centrado suficientemente. Y al hablar de la dinámica del boom literario latinoamericana, se la ignora totalmente, así como se ignoran otras grandes novelas femeninas de esos años. Recuerdos del porvenir, de Elena Garro, Oficio de tinieblas, de Rosario Castellanos, y otras pocas más. Bien, me he referido a dos momentos significativos en el campo literario colombiano en los que se ha ignorado a las mujeres y su escritura, en los que no se ha hecho justicia y reconocimiento a su aporte a las letras nacionales. Dos momentos en los cuales se suele transitar desde la crítica, pasando por encima de los escritos femeninos. Habría muchos más que se amplían si pensamos, y hay que pensarlo, en la evolución de la poesía. Regresando a la pregunta inicial, la respuesta entonces es que en la historia de la patria literaria hay que atravesarla indiscutiblemente por la mirada transversal del género, y que esa mirada nos ayudaría a tener un panorama más completo.
Bueno, tenemos tiempo para preguntas en esta conferencia presentada por la profesora Carmiña Navia. La escritura de mujeres en la patria literaria. Tiempo para preguntas y comentarios. Queridos amigos y colegas, por ponernos al día en tantos debates. A ti por recordarnos de todo lo que hay que hacer todavía. Yo felicitar a Carmiña, hemos dialogado muchas veces, tiene toda la razón, la patria literaria está incompleta si no es atravesada por el género. Yo quiero solamente contribuir en 2 puntos. La escritura de las monjas. Los conventos en toda América hispana encierran los documentos de las monjas, escritos a través de los cuales por primera vez vamos a entender la psiquis femenina, que tiene todo esto repercusiones no solamente en el mundo colonial hispano, sino también en Europa, en Francia, en Italia. Todas estas mujeres escribieron y escribieron contra el silencio, escribieron a pesar de ser censuradas, escribieron incluso retando a la Inquisición y la hoguera, todas las sabemos. Entonces, aquí, por ejemplo, Josefa de la Concepción Castillo y Guevara, la monjita de Tunja, escribe su vida, pero escribe también los afectos espirituales. Unos poemas de una pasión impresionante. Además, las vidas, todas tienen, es como un género especial de autobiografías, pero son autobiografías espirituales. Y estas monjas se ponen de ruana al inconsciente y al confesor, porque tienen como marco el sacramento de la confesión. Usted me preguntó, ¿y yo qué hago? Yo le tengo que decir la verdad, que el diablo se me apareció, y el diablo era un negro chéverísimo. ¿Cómo hago yo para censurarlo? O esas visiones de Josefa, que le mete la mano a Cristo en la herida, o la transverberación de Santa Teresa de Ávila. Por Dios, vamos a las iglesias de Bogotá, al arte barroco, esas imágenes de martirios y de todo, esas monjas las ven todos los días y las incorporan a su psiquis y se alían con ellos. Jerónima Nava, otra Clarisa. Tenemos mucho que estudiar sobre ese género de la escritura religiosa. Sin ello no se entiende la colonia, y hay un canal subterráneo entre los textos de estas monjas y las nuevas escrituras de mujeres que indagan sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre todos aquellos actos de represión. Entonces, gracias, Carmiña, por recordarme todo eso. Solamente decir algo de Alba Lucía, porque también es una de mis, como es pereirana y yo soy de Armenia, somos paisas y vivimos esa misma época. ¿Qué puedo decir? Misia Señora. Misia Señora es una novela que indaga en la manera como las mujeres vivimos la sexualidad, lo que es la luna de miel, lo que implica eso, todos esos tabús. Está llena también, atravesada por oralidad, como La pájara pinta. Entonces sí, Marbel Moreno, Elisa Mojica, no solamente Catalina, sino una novela que muestra ese tránsito, los 2 tiempos de Elisa Mojica. Hay que volverla a publicar. Catalina sí, y es excelente, es la Madame Bovary colombiana. Entonces, gracias, Carmiña, qué pena ser tan vehemente. Gracias. Una pregunta para Carmiña, un reconocimiento pues a todo este trabajo de tanta solidez y de investigación. Entonces la pregunta es, el campo literario, que es ese espacio de batalla, como vamos ganando la batalla, digamos, la escritora, las mujeres, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿se ha ganado espacio? Porque es un… ¿Cómo evalúas hoy ese campo literario y ese espacio que las mujeres escritoras han ganado o que tienen para ganar todavía? Sería la pregunta.
Gracias, Mary. Mira, claro, el campo literario que vivimos hoy es totalmente distinto de los dos momentos en los cuales yo me he referido y por tanto las mujeres estamos situados en otro nivel. El campo literario está constituido por una serie de fuerzas, la escritura misma, el papel de los escritores, sus confrontaciones, instituciones como la academia, la escuela, las editoriales, el público lector, la publicidad. Yo creo que en el momento actual en Colombia y también en América Latina, porque siempre hago la relación entre los dos momentos o espacios, las mujeres tenemos, yo diría, alguna ventaja o por lo menos una rotunda igualdad en el campo editorial. Las mujeres están siendo publicadas. Todavía es difícil evaluar cómo se corresponde esa publicación, esa editorial, esa edición con el público lector. Y creo, estoy convencida, que en el campo de la crítica y reconocimiento de la crítica literaria y reconocimiento de la alta academia, las mujeres todavía estamos por debajo en ese campo, porque si bien se nos publica mucho, el eco que se recibe es menor. No estamos, repito, en los años 60 ni 70, pero yo creo que hay que escritoras como Piedad Boner o Laura Restrepo tendrían que tener un mayor eco en nuestra crítica literaria, en nuestros debates, en nuestros simposios, ¿no? Es un proceso. Desearía agradecerle muy personalmente por la extraordinaria conferencia, todos estos nombres y todo este recorrido. Quería mencionar el nombre de Teresa de la Parra, la gran venezolana que escribió Ifigenia, que el próximo año son 100 años. Ella tiene un ciclo de conferencias, la influencia de las mujeres en el alma americana, que debe estar también en el alma de nosotros de este simposio, porque ella lo hizo en Bogotá. Ella fue invitada en 1930 a Bogotá y menciona lo que se ha mencionado, la profesora también acaba de mencionar, que es en los conventos donde las mujeres se liberan y hacen vida literaria. ¿Se liberan de qué? De que las embaracen. Sí, y entonces se ponen a escribir y a leer. Y esa conferencia es impresionante. Lo que dice Teresa de la Parra sobre Francisca José del Castillo es impresionante, ¿sí? Yo quiero hacer esa referencia porque además nos da otro campo y que no hemos tomado acá, sino ha emergido pero no lo hemos racionalizado. Es las relaciones explícitas de nuestros escritores con América Latina. Sí hemos de decir que García Márquez tenía relaciones con Cortázar, que no que con el otro, pero eso hace parte, digamos, de una historia crítica de la literatura colombiana, de las relaciones con los latinoamericanos. Es decir, yo creo que debe ser como un patrón de cómo nosotros construimos una patria, no solo colombiana, sino una patria latinoamericana, a través de las influencias y las relaciones con nuestros intelectuales y nuestras escritoras latinoamericanas. Entonces, muchas gracias. Recordar a Teresa de la Parra en la feria de Venezuela que hubo acá, Alfonso Carvajal sacó el periódico que mencionó a muchas. La primera novela, justamente, de La pájara pinta, aparece en primer lugar. Luego viene un artículo, cuña, que escribí sobre Teresa de la Parra y Colombia. Y muchas gracias nuevamente. Sí, respecto a lo que usted plantea de la relación entre escritores latinoamericanos, en el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, hay un grupo de escritoras, hay toda una dinámica grupal entre escritoras del subcontinente, algunas pues se encuentran físicamente en veladas, impulsadas entre otras por Gorretti, pero otras sin encontrarse físicamente en las veladas tienen una dinámica de relación, ¿no? Mediados del siglo segunda mitad del siglo XIX, escritoras. Bueno, fue la conferencia La escritura de mujeres en la patria literaria a cargo de Carmiña Navia Velasco.